Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es el tratamiento nutricional de las úlceras por presión. Y en primer lugar tenemos que definirlas, ¿sí? Y ver o saber que las úlceras por presión es una lesión generalizada, es una lesión localizada en la piel o por debajo de la misma, por lo general sobre una prominencia ósea como resultado de una presión. Hay que tener en cuenta que estas úlceras por presión son las responsables de agravar el pronóstico de la enfermedad, de disminuir la esperanza de vida y de deteriorar la calidad de vida del paciente. La Organización Mundial de la Salud las considera como un indicador de asistencia o de calidad asistencial. ¿De dónde provienen? Cuando la presión cutánea, o sea, la presión que ejerce es superior a la presión capilar, se produce una falta de irrigación sanguínea local, comenzando por una piel, o lo que se empieza a ver es una piel enrojecida e inflamada, que si esa presión continúa y no se realizan determinados movimientos, eso puede provocar una úlcera. ¿Y cuáles son los factores que pueden predisponer al desarrollo de las úlceras por presión? Los podríamos dividir en intrínsecos y extrínsecos. Para nombrar algunos son un montón, pero podríamos nombrar entre factores extrínsecos, por ejemplo, superficies de apoyo que no son las adecuadas, faltas de higiene, inadecuadas condiciones de humedad en el lugar de la piel, o sea que la piel esté muy húmeda, esto puede predisponer. Y entre los factores intrínsecos podemos nombrar lo que son las alteraciones nutricionales, como es la desnutrición, la deshidratación y la obesidad. Un poco para clasificarlas, no quiero entrar en detalle, pero tengamos en cuenta que las úlceras por presión tienen diferentes grados de afectación y esto en realidad se manifiesta o puede verse según el grado de severidad de la misma. Así tenemos úlceras grado 1, ¿sí? A donde lo que podemos ver, como lo nombramos, es una piel enrojecida, una piel que directamente lo que se puede ver es que una zona coloreada, enrojecida alrededor de la presión, la grado 2 a donde se ve afectada la piel y un poquito más abajo de la piel, y la grado 3 y la grado 4 que realmente tienen afectación bastante importante. Y cuando hablamos de prevención, ¿cómo podemos prevenirla? Bueno, hay una escala que se llama la escala de Braden, que es a donde todo profesional de la salud puede realizar en aquel paciente que permanece mucho tiempo en una misma posición y poder evaluar cuál es el grado de predisposición que tiene ese paciente. Esta escala, como lo vemos, tiene un factor que es el de la nutrición. Quiere decir que la nutrición puede influir en el desarrollo de esta úlcera por presión. Estos son los niveles de riesgo, a donde podemos ver que aquellos pacientes que tienen un número menor a 12, eso es un dato meramente informativo. En esta otra diapositiva es algo también que quería traer para aclararles, cómo en la hora de evaluar al paciente, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, valorar los cuidados de la piel, que ese paciente sea rotado, ¿sí? Que, por ejemplo, vigilar aquellas áreas a donde también vemos el dibujo en la diapositiva, donde los pacientes tienen predisposición a tener mayor humedad, o los lugares a donde existe mayor posibilidad de que haya esta presión por esta parte prominente del cuerpo sobre la superficie dura. ¿Y cómo influyen la desnutrición y las úlceras por presión? En este cuadro, que está muy aclarado y es muy gráfico, podemos ver que la desnutrición, si el paciente que ya está desnutrido, por un lado induce a la debilidad. Esta debilidad lo que induce es a una movilidad reducida y menor cambio, ¿sí?, de posición del paciente, y esto puede ejercer o puede influenciar y tener mayor tiempo de permanencia e inducir
al desarrollo de las úlceras por presión. Por el otro lado, la desnutrición, ¿sí?, también puede o genera una pérdida de grasa subcutánea, donde los huesos se hacen más prominentes, ¿sí?, a donde hay menor resistencia a la piel, y esto hace que haya mayor sensibilidad y también puede desarrollar las úlceras por presión. ¿Y cuáles son las consecuencias sobre esa úlcera cuando un paciente ya está desnutrido? Hay una deficiente cicatrización, esa úlcera, que es una lastimadura, a veces en grados bastante importantes, debe cicatrizar, y cuando hay deficiente aporte de nutrientes, hace más lento este estado de cicatrización. Hay un incremento de desarrollar otras úlceras en otros lugares, hay un incremento del riesgo de infecciones, hay incremento de complicaciones, hay disminución de la resistencia de la herida, disminución de la calidad de vida, aumento de la mortalidad, aumento de la estancia hospitalaria e incremento de los costos en salud. ¿Y cuáles son los requerimientos? Este es un gráfico, pero quiero ejemplificarlos con esta carita, ¿sí?, de esta niña, donde dice: a mayor lesión de la piel, mayor requerimiento de calorías, y a mayor requerimiento de calorías, mayor requerimiento de agua. Recuerden que la deshidratación era un factor de riesgo para el desarrollo de las úlceras por presión. Por otro lado, también si hacemos hincapié en los líquidos, la piel deshidratada se torna poco elástica, es más frágil y es susceptible de un agrietamiento. El estado de hidratación suficiente también es importante para asegurar un suministro de oxígeno, que ese oxígeno va a ir a cada uno de los tejidos que debe repararse. Por otro lado, las proteínas también son importantes, porque estas proteínas son las que se requieren para la síntesis de heridas. Las células, además del sistema inmune, entre ellas los linfocitos, los leucocitos, son células que van a defendernos, se necesitan para iniciar la respuesta inflamatoria, porque la cicatrización tiene varias etapas, y la primera etapa es cuando estos cuerpos que son propios van a ir a defendernos para iniciar el proceso de la cicatrización. Por eso también se necesitan más proteínas. Además, toda herida tiene un exudado, algo que se pierde, y ese exudado también se pierde en proteínas. Quiere decir que esta es otra razón para necesitar mayor aporte de proteínas cuando un paciente tiene úlceras por presión. Con respecto a las proteínas, que como bien dijimos es una sucesión de aminoácidos, no cualquier proteína es importante. ¿Por qué? Porque los aminoácidos más importantes y que una mejor función tienen en esto de la cicatrización es la arginina. Este aminoácido ha demostrado que se requiere en mayor cantidad en los pacientes que presentan úlceras por presión. La arginina, por lo tanto, se convierte en un eslabón esencial para poder sintetizar las proteínas que se requieren para este proceso. Y si hablamos de otro compuesto, también es importantísimo el zinc. El zinc es un mineral, ¿sí? Se llama un oligoelemento esencial y se necesita para la producción de la síntesis de proteínas. Piensen que esa herida que se está cicatrizando necesita sintetizar nuevas proteínas, y estas proteínas se necesitan para el crecimiento y la reproducción o la realización de nuevas células. La deficiencia de zinc puede alterar de forma negativa el gusto y el olfato. Esta es otra manera por la cual la deficiencia de zinc puede afectar la cicatrización, haciendo que el paciente no coma lo suficiente y pierda el apetito. Y un poco para resumir, no solo se necesitan determinados nutrientes como son proteínas, y entre ellos también aminoácidos como es arginina y oligoelementos. También se hacen esenciales 3 tipos de vitaminas, y son 3 tipos de vitaminas que tienen entre ellas funciones diferentes. Tenemos la vitamina C, la vitamina E y la vitamina A. La vitamina C, así en términos generales, porque no nos vamos a acordar de las funciones, todas ellas colaboran y son necesarias para la cicatrización. La vitamina C
es un potente antioxidante junto con la E, y la A ayudan a la curación de heridas. Resumiendo, entonces, son muchos los que nos tenemos que acordar, pero tenemos proteínas, calorías, arginina, zinc, vitamina A, vitamina C, vitamina E y agua. Los objetivos del soporte nutricional es minimizar los efectos del catabolismo mientras sirve, ¿sí? Mientras nosotros aportamos, o sea, ese cuerpo que tiene una úlcera, ese cuerpo también tiene un efecto a donde se necesitan más calorías. Entonces, los objetivos del soporte nutricional son no solamente aportar las calorías suficientes, sino también aportar aquellos nutrientes esenciales que, como vimos hasta ahora, se requieren para este proceso. Corregir la desnutrición, como vimos normalmente los pacientes, o muchos de ellos, son pacientes desnutridos, y además proveer estos micronutrientes en forma satisfactoria y en un balance que se necesitan. El soporte nutricional involucra todas las formas de intervención, desde lo que son asesoramiento nutricional, suplementación oral, y cuando la suplementación oral no alcanza, una alimentación enteral por sonda. Entonces, ¿cómo deberíamos concluir y cuáles son los conceptos que nos debemos llevar? Debe realizarse una intervención nutricional cuando exista desnutrición o riesgo de padecerla. Cuando esta no es suficiente, no se consigue resolver la malnutrición, sí se pueden emprender otras vías. Cuando los pacientes requieren o presentan estas úlceras por presión, se pueden, o uno piensa en que se necesita muchas más calorías, y cuando los pacientes presentan úlceras, aunque las demandas pueden ser superiores, el suplemento de proteínas y calorías, además del uso de arginina, vitaminas y oligoelementos, tienen efectos con efectos antioxidantes, parecen tener un efecto beneficioso en la curación de estas heridas. Muchas gracias.